Bueno, bueno. Pues entonces, vamos a ver, vamos a ver ahorita los principios, los fundamentos de Information Theory, teoría de información. Y entonces aquí, la parte importante está en el hecho de que se establecen, con la teoría de información, se establecen límites, pues parecido como en el teorema de Nyquist-Shannon, que se establece un límite fundamental con respecto a la tasa de muestreo para que te permite reconstruir una, una señal analógica a partir de sus muestras. ¿Cuál es el límite fundamental? Y entonces, pues esta teoría de información también nos permite establecer límites o nos permite ver límites fundamentales de la transferencia de información cuando esta información está codificada. Y entonces habíamos mencionado al inicio, voy a tomar la pizarra aquí. Y habíamos mencionado al inicio que una parte importante del sistema de comunicaciones, como lo vemos, pues es una fuente, source, una fuente que emite símbolos. Y aquí hay un proceso de codificación. Codificación. Podemos partirlo en dos, ¿no? Y decimos aquí es source. O bueno, vamos a dejarlo así simplemente como coding nada más, ¿no? Coding. Una parte de codificación. Y después transmitir. Y después recibimos. Entonces ahora hacemos receive. Entonces ahora hacemos decoding. Y aquí ponemos destination, ¿no? Destination o final user, el usuario final de la información. Y entonces decíamos, pues todo esto es nuestro sistema de comunicaciones y este es el canal. Aquí en esta partecita está el canal que mete afectaciones, que mete ruido, que mete multipath, atenuación por multipath, etcétera. Entonces, necesitamos un coding aquí, un módulo que haga una codificación. Y había yo puesto una analogía y decía, imagínate que tú vas a llevarte una información valiosa, un recuerdito a tu familia o algo así, ¿no? Y vas de viaje y entonces lo que haces primero es que esa información la envuelves bien, pues en una cajita, la envuelves dentro de una toalla o o usas un recipiente apropiado para envolver esa información y que se vaya en las maletas y allá donde sea que pase que no se vaya a romper. Entonces más o menos hacemos lo mismo. Cada símbolo que vamos a transmitir, cada muestra que vamos a transmitir, se codifica muy bien para protegerla. Se protege esa información, se codifica y se protege para que cuando se transmita el ruido y las afectaciones del canal no le hagan channel, ¿no? Channel. El lleva dos channel, dos N's. Channel. Sí, lleva dos. Entonces, ¿cómo se llama? A ver. Channel. Uh-huh. Entonces, para que el ruido y las afectaciones del canal, pues no le afecten a esa información. Entonces, por eso es ¿cómo se llama? Importante ver la teoría de información al respecto, ¿no? Precisamente ya habíamos dicho que empecé mencionando esto, ¿no? Que uno de los límites fundamentales se establece con la tasa de muestreo y decimos,
si la tasa de muestreo es mayor o igual al doble de la frecuencia de Nyquist. La frecuencia de Nyquist es la máxima frecuencia de la señal, la máxima que tú quieres recuperar en esa señal. Entonces, si la señal tiene muchas frecuencias, muchos componentes de frecuencia, la señal tiene, si aquí graficamos el eje de las frecuencias, pues tiene contenido aquí, 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 denso en un continuo. Y entonces si tú quieres observar hasta aquí, entonces tu tasa de muestreo debe ser el doble y no debe existir más frecuencias ahí que hagan aliasing. Eso ya habíamos visto. Con respecto para poder reconstruir la señal a partir de la secuencia de datos que vas a ¿cómo se llama? A mandar, ¿no? O a muestrear. Ahora bien, en el caso de Information Theory, pues también se establecen límites parecidos a estos límites teóricos para saber cuándo puedes reconstruir la información que está codificada, ¿de acuerdo? Entonces, y la codificación, pues dijimos, es necesaria para proteger la información. Entonces, pues de eso vamos a hablar ahorita. Entonces borro este diagrama. Ya hemos visto estos diagramas antes, ¿no? Ya vimos al inicio del curso un diagramita así. Entonces, pues el chiste es que si la información va codificada, ¿cómo se afecta a eso? Y resulta que esta teoría fue igual propuesta por Shannon y desarrollada por Shannon, por otros más, pero el principal que contribuyó con un artículo, ya mencioné esto en las primeras clases, fue Shannon, aprovechando pues las probabilidades. Y de entonces él desarrolló un modelo estocástico, un modelo probabilístico para describir este comportamiento de los sistemas de comunicaciones puramente matemático, porque es puramente probabilístico y las probabilidades pues son puramente por sentido común, o sea, es un marco teórico matemático y las matemáticas, recordemos, pues son básicamente lógica. Entonces él no utilizó un modelo de ¿cómo se llama? De electricidad o funciones de transferencia de sistema, ¿no? Sino solamente un modelo probabilístico de las fuentes y del canal. Entonces los conceptos clave, básicamente la teoría de información pues es, se trata o se enfoca en el modelado matemático y en el análisis de un sistema de comunicaciones visto desde el punto de vista matemático, sin más sin ingeniería de cómo se llama de física, digamos, sino únicamente el aspecto matemático. Entonces las claves, los conceptos clave de esta descripción de un sistema de comunicaciones son dos conceptos interesantes: la entropía, que se mide en bits, y la capacidad la capacidad del canal es que se mide en bits por uso de canal. O sea, cada vez que el canal se use, se mide en bits, cuántos bits soporta, ¿de acuerdo? Entonces, definimos cada una de estas cosas, ¿no? Decimos, la entropía está definida en términos del comportamiento probabilístico de la fuente de información. Entonces, dándole un sentido probabilístico o dándole un significado probabilístico a cómo se comporta la fuente, modelando sus probabilidades, podemos definir la entropía y la capacidad. Entonces, la entropía está relacionada con la fuente de información, ¿de acuerdo? Y la capacidad del canal está relacionada con el canal y particularmente con las estadísticas del canal o con el comportamiento probabilístico del canal. Entonces, esta representa la capacidad intrínseca del canal para poder soportar información o transportar información. Y pues están naturalmente relacionadas con las características de ruido en ese canal. Pero por eso precisamente se modela probabilísticamente al canal. Entonces ambas cosas, capacidad relacionada con el canal, entropía relacionada con la fuente que transmite. Aquí es bien interesante mencionar que la entropía, o sea, se utiliza esta palabra entropía por su análogo con
con la física, y particularmente con la segunda ley de la termodinámica, que define pues que todo estado o todo sistema aislado converge hacia un estado de máxima entropía. Y eso significa hacia un estado probabilístico que es el más probable, digamos, hacia un estado de equilibrio que es el más probable que ocurre en física. Por ejemplo, el clásico ejemplo que se da en la física es que si tú tienes contenido en un recipiente, tienes un recipiente más chiquito y ahí tienes contenido un gas. Y si abres ese recipiente chiquito, el gas se libera hasta ocupar todo el espacio del recipiente mayor, en donde está contenido el más pequeño. Y entonces eso es porque el estado de equilibrio más probable que ocurra en ese sistema. Y eso se modela pues precisamente con las estadísticas de ese sistema físico. Y entonces se usa el mismo concepto aquí, pero para definir la información de la fuente. Por eso se hereda el nombre de la entropía. Entonces, pues vamos a ver estos conceptos. Entonces, primero, hablemos de la fuente. Entonces decimos, hay una fuente de información que está transmitiendo muestras. Vamos a utilizar la palabra símbolos. Símbolos porque pues es más relacionado con el análisis de teoría de información. Entonces están transmitiendo símbolos dentro de un alfabeto y este es el alfabeto. Entonces puede salir S0 o S1. La S hace referencia a símbolos. Entonces puede salir S0, S1, etcétera, hasta SK-1. K mayúscula menos 1. Entonces, ¿cuántos símbolos hay? Pues hay K símbolos en la fuente. Entonces, pues podemos decir que está transmitiendo cada TS segundos, transmitiendo un símbolo, más o menos como hemos visto, ¿no? Transmitiendo muestras a tal intervalo. Entonces vamos a decir eso, que está transmitiendo símbolos cada TS. Y vamos a hacer una sección para analizar únicamente una sola transmisión. O sea, vamos por el momento a ignorar a esta que está transmitiendo cada TS y vamos a hacer una sección en el tiempo. Aquí, justo en este tiempo, vamos a observar, justo en este tiempo va a salir un valor S. ¿De acuerdo? Así le vamos a poner. Y ya no vamos a decir que cada tantos segundos, eso pues nos acordamos de eso y mientras nos quedamos aquí. Así. Entonces va a salir un valor S. ¿De acuerdo? Y esa S es una variable aleatoria. Recordemos que una variable aleatoria de hecho es una función porque no tiene un solo valor. Si tuviera un solo valor, pues sería una constante, ¿no? Entonces es una variable aleatoria porque mapea un fenómeno hacia números. Entonces una variable aleatoria en este caso va a mapear estos posibles valores A, B, C, D, o bien S0, S1, S2 hasta SK-1. K valores distintos y los va a mapear hacia probabilidades, hacia números. ¿De acuerdo? Entonces por eso se llama una variable aleatoria que mapea un fenómeno hacia números reales. Entonces pues sale aquí S. Esa variable aleatoria modela la salida, sale S. Y nosotros vamos a definir como PK a la probabilidad de que S tenga sea este símbolo, la probabilidad de que S reciba SK. Entonces vamos a tomar esa probabilidad como PK. ¿De acuerdo? Entonces recordemos también que en la teoría de probabilidades siempre las probabilidades de todo lo que algo tiene que ocurrir, ¿no? O se envía S0, o se envía S1, o se envía S2. Entonces las probabilidades del espacio muestral completo es 1. La suma de las probabilidades es 1. Entonces 1 es una certeza. 0 es que no hay chance de que ocurra algo. Y probabilidades siempre están entre 0 y 1. Y la suma de todas las probabilidades del espacio debe dar 1. Entonces por eso consideramos PK entonces la probabilidad de que salga el símbolo Késimo, el símbolo SK. Y eso lo representamos como S representa nuestra salida, pues representamos que S valga SK. Entonces la probabilidad de eso es PK. Y entonces para todas las K, desde 0 hasta K-1.
Y entonces todas las probabilidades, la suma de todas, pues da 1. ¿De acuerdo? Las probabilidades no pueden ser negativas. Esa es otra característica importante de un de un sistema probabilístico, ¿no? Que no debe haber valores negativos, siempre están entre 0 y 1. Entre 0 y 1, y la suma de todas las probabilidades de todo, de que algo ocurra en sí, pues debe ser 1. La suma de todas las probabilidades. Entonces, porque hay certeza de que ocurra algo, ¿no? Bueno, pues ya considerando eso, pues así definimos la probabilidad de emitir el símbolo acá es PK. Y ahora bien, vamos hacia adelante. Ahora definimos al canal. Entonces al canal lo vamos a definir con dos variables, porque el canal va a recibir algo y va a entregar algo. ¿De acuerdo? El canal es el que tiene al proceso de transmisión. O sea, el canal es el que observa, el que ve todo el proceso de transmisión. Entonces recibe X y entrega Y. Entonces, de nuevo, X y Y son variables aleatorias. Estamos diciendo que X puede recibir valores dentro de este alfabeto. Puede recibir X0, X1, hasta XJ-1. ¿De acuerdo? J mayúscula menos 1. ¿Cuántos valores pueden ser? Pues pueden ser J. Y va a entregar a Y. Y puede entregar ya sea que entregue Y0 o Y1 o Y2 o hasta YK. ¿Cuántos valores hay? K. Ok. Entonces, esta es una entidad separada. No vamos a analizar separadamente ambas entidades. Entonces, por eso algunos valores se repiten, otros, cada quien está aislado, ¿no? Entonces vamos a, por ejemplo, esta K no es la misma que esta K. Esta de aquí, esta K. No es la misma, simplemente coinciden, pero estamos analizando separadamente cada bloque. Entonces vamos a decir que el canal se utiliza una sola vez cada TC segundos. Fíjense que todo esto está siguiendo desde el punto de vista de abstracción a nivel de hardware, pues la metodología síncrona, que es emitir cada cierto periodo regular. Entonces, pues estamos diciendo que este canal se usa cada TC segundos, ¿no? TC, tiempo del canal, ¿no? Cada periodo del canal. Entonces se utiliza cada TC segundos. Y mientras tanto, otra vez vamos a hacer una sección de eso y no vamos a observar durante TC segundos, sino que vamos a decir lo que acaba de llegar ahorita y cómo salió ahorita ese dato. Nada más así vamos a considerar, ignorando que esto se repite cada TC veces. Entonces vamos a analizar un solo tiempo, ¿no? Entonces, este canal va a estar caracterizado por la probabilidad de observar a cierto valor en Y, en esta variable aleatoria Y, observar cierta posibilidad de salida, cierto posible resultado en Y, habiéndose enviado cierto posible valor en X, o cierta posible entrada en X. Entonces, para dada alguna entrada, la probabilidad que hubo de haber recibido tal salida. Y entonces vamos a estar cruzando si se mandó 0, X0, qué probabilidad hay que haya recibido Y0, qué probabilidad hay que haya recibido Y1, qué probabilidad hay que haya recibido Y2, así. Y después con X1, si se envió X1, qué probabilidad hay que haya recibido Y0, qué probabilidad hay que haya recibido Y1, así. Entonces esas probabilidades definen al canal. La probabilidad de recibir alguna Y, dado que se haya enviado alguna X. Entonces eso define al canal. Notemos que estamos diciendo aquí canal sin memoria y fuente sin memoria. ¿Qué significa? Que no es dependiente, o sea que que no depende el símbolo que sale. En el caso de la fuente no depende el símbolo que sale con respecto al que salió antes o al que vaya a salir después. Simplemente es estadísticamente independiente, no depende. Quiere decir que no hay memoria que afecte o algún que el sistema no se afecta por lo que ocurrió antes o por lo que ocurrió después. Nosotros vimos en el sentido determinístico, en el análisis determinístico, pues vimos que una memoria se modela como un z a la menos 1 y precisamente es eso, es guardar señales
para afectar o algún posible resultado. Entonces aquí estamos imaginando como si fuera un proceso combinacional, ¿no? Lo que sale es independiente de lo que va a salir después o de lo que salió antes, en el caso de la fuente. Y en el caso del canal lo mismo, sin memoria estamos definiendo eso, que lo que llegue aquí es independiente de lo que llegó antes, lo que sale aquí es independiente de lo que salió antes, independiente de lo que va a salir después, no se afectan esas probabilidades. Cada símbolo es estadísticamente independiente con el que ocurrió antes o el que ocurrirá después. A eso se refiere eh, canal sin memoria y fuente sin memoria. Entonces, pues decimos las variables X y Y modelan las respectivas entradas, símbolos de entrada y salida. Entonces, aquí está la definición de las probabilidades. La probabilidad de entregar YK habiendo recibido XJ, pues se escribe de esta manera. Aquí así, que Y valga YK tal que X haya valido XJ o tal que X valga XJ. Nosotros decimos en pasado, no tal que se haya metido tal, que se obtenga Y1, la probabilidad de que salga Y1 cuando se haya metido X4, por ejemplo. Y hacemos así para que sea más entendible por lenguaje, pero pues si esto realmente matemáticamente es como decir probabilidad de X igual a YK tal que X sea igual a XJ, así. Entonces, de nuevo, las probabilidades deben cumplir pues los axiomas de probabilidad. Para que esta teoría se sustente debe obedecer los axiomas de probabilidad. ¿Y cuáles son? Que la probabilidad, primero vamos a ver las probabilidades de que salga algo. En Y tiene que salir algo, ya sea Y0, Y1, Y2, etc. Así encerramos nuestro análisis, ¿no? Algo va a salir aquí, dentro de estas posibilidades, Y0, Y1, etc. Entonces aquí vamos a decir, pues la probabilidad de que salga algo es 1, o sea, se tienen que sumar esas probabilidades. Entonces, probabilidad de que salga lo mismo aquí. Eso no puse para Y, pero debe cumplir también. Aquí para X, la probabilidad de que entre cualquiera de estos, pues es 1. Entonces, la suma de las probabilidades individuales, aquí son las probabilidades individuales, de que la probabilidad, le vamos a poner probabilidad de XJ a la probabilidad de que entre XJ. O sea, si es probabilidad de que llegue X0, pues le vamos a poner PX0, así. Entonces la suma de estas probabilidades pues debe ser 1. Lo mismo para las de Y. Y lo mismo para estas probabilidades de transición. Se llaman de transición. El hecho de haber recibido Y para cierto valor. Entonces aquí fíjense que estamos dando para un valor dado J, por ejemplo, para X igual a 0. Para X igual a 0. Se tienen que sumar, tienen que dar 1, porque o bien cuando mandamos 0, o bien pudo haber llegado Y0, o bien pudo haber llegado Y1, o bien pudo haber llegado Y2, pero pudo haber llegado algo de estos para X0. Entonces la suma de las probabilidades de que haya llegado o bien Y0, o bien Y1, o bien Y2, habiéndose enviado X0, pues cualquiera de esas pudo haber ocurrido, así que la suma de ellas da 1. Y las probabilidades individuales pues deben ser menor a 1, deben estar entre 0 y 1. Entonces ese es los axiomas de este escenario, ¿no? Entonces pues vamos a definir, fíjense, estamos definiendo realmente únicamente por la estadística a estos sistemas. Fíjense, la fuente pues sí conviene definirla estadísticamente porque depende de qué información estemos mandando. De acuerdo, si estamos mandando principalmente S0, S0, S0 y de vez en cuando S1, S2, S3, así, pues hay una alta probabilidad de que se mande S0, ¿de acuerdo? Y eso sí puede existir. Vamos a suponer un sistema de monitoreo de fallas, por ejemplo, de un sistema. Cuando un sistema está estable, pues no tiene probabilidad de fallar. Entonces es muy poco probable que el dato de falla se envíe, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo burdo. Pero básicamente por eso conviene describir por su estadística a la fuente. Y entonces aquí al canal conviene describirlo por su estadística
ahora por el hecho de que el canal por sí mismo distorsiona la información. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, por eso la entrada considera J entradas, J mayúscula, y la salida considera K salidas, o sea, un número distinto de salidas, porque incluso puede ser que sean, que entregue distintas, este, un distinto número de resultados, digamos. Entonces, la probabilidad de transición, a esta probabilidad que definimos antes, se llama probabilidad de transición. Esa describe a la estadística del canal por el hecho de que el canal puede distorsionar la información estadísticamente. Entonces, es una manera elegante, general, de caracterizar a un canal y de caracterizar a una fuente. Y vamos a ver a partir de esa lógica todo lo que concluyó Shannon. Pero bueno, vamos a otro video. Mientras tanto, termino este.